que nos dice, vayamos con esta parte que nos dice que son herederos y legatarios. ¿Cuáles son los herederos y cuáles son los legatarios? ¿Qué se les ocurre? Cuéntenme. ¿Qué han escuchado de los herederos y de los legatarios? Cuéntenme. ¿Quién dice yo? Bueno, creo que desafortunadamente ninguno nos ha heredado, o menos no en esas condiciones. ¿Qué son los herederos y legatarios? Empecemos por los herederos, ¿vale? Cuando hablamos de estos procedimientos universales y cuando decimos que van a heredar este conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones, o hablamos de herederos, los herederos heredan a título universal. Entonces, seguramente han escuchado ustedes o han visto ustedes que una persona es declarada como única y universal heredera, ¿vale? Entonces, Víctor, no escucho a Víctor. Entonces, cuando hablamos de esto, reiteramos, estamos en la hipótesis de que son declarados únicos y universales herederos. ¿Por qué? Porque solamente ellos van a heredar todos los bienes del autor de la sucesión, ¿vale? Es decir, los herederos van a heredar a título universal. A diferencia de eso, los legatarios van a heredar a título particular. Me explico. Si yo hago un testamento, si hago un testamento y designo como mis herederas universales a Viridiana y a Briseida, no voy a decir, ellas son mis herederas universales, van a heredar todos mis bienes, todos mis derechos, todas mis cargas y todas mis obligaciones. Pero a Víctor le voy a dejar mi teléfono celular, porque mi teléfono celular sí tiene un micrófono que sí sirve y con eso va a poder hacer su examen. ¿Vale? Entonces, mientras que Viridiana y Briseida van a ser herederas universales, porque van a quedarse con todos mis bienes, un bien en particular, que es mi teléfono, se le va a quedar a Víctor. ¿Vale? Entonces, en este caso tengo yo tanto herederas, como son Viridiana y Briseida, como un legatario, que es Víctor. Y a Víctor no le voy a dejar todo, a Víctor solamente dejar algo en particular. Entonces, la diferencia, apúntenla por favor para que jamás nunca se les olvide. La diferencia entre un heredero y un legatario es que los herederos heredan a título universal. Todos los bienes, todos los derechos, todas las cargas y todas las obligaciones son para los herederos. Mientras que para los legatarios, el legatario solamente va a quedar con ciertos bienes en particular. ¿Vale? Entonces nos hace como consecuencia que el legatario solamente puede ser producto de un testamento, mientras que los herederos no. Los herederos pueden ser en juicios testamentarios o aún sin testamento. ¿Por qué? Porque si resulta que, bueno, no dejé testamento, omití dejar testamento y, por supuesto, no puedo dejar legados particulares en testamento porque no lo hice. Sin embargo, entonces me van a heredar las personas que la ley determine que tienen derecho, como son mis hijos o quizá mi esposa, ¿no? A lo mejor mi mamá en caso de que no tenga hijos, etcétera. Entonces, la ley que determine que ellos son herederos, ellos van a heredar a título universal, porque así lo establece la ley. Como yo no lo establecí en un testamento, pues la ley va a establecer quiénes van a heredar, ¿vale? Entonces, los herederos van a ser aquellos que van a heredar a título universal, mientras que los legatarios van a heredar a título particular. Son cosas muy específicas que el autor de la asociación designe en un testamento, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre herederos y legatarios. No sé si quedó claro, no sé si tenga una pregunta, alguna duda, opinión, comentario. Me parece que no. Muy bien. Ya que conocemos esto, vamos a ver qué son estos juicios sucesorios, estos juicios ab intestato o testamentarios, según el caso. Vayamos con la siguiente diapositiva, la número 3, por favor, Briseida, ¿nos apoya? Gracias. Los juicios sucesorios son intestados o intestados cuando el autor de la sucesión haya fallecido sin haber dictado su testamento, por lo cual la transmisión del patrimonio hereditario debe llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la sucesión legítima. ¿A qué se refiere esto? Gracias, Briseida, muy amable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que cuando no se hizo un testamento, vayamos con lo que dice la ley. ¿Sí? Es decir, si esta persona que falleció no dejó hecho un testamento, entonces vamos con lo que establece la ley. La ley establece a quién le va a tocar heredar o quién se va a quedar con los bienes, derechos, cargas y obligaciones de esta persona a la que hacemos referencia. ¿Sale? Bien, Víctor. Sí, se escucha a Víctor, pero nosotros escuchamos a él, ¿no? Ok, sí, pero no me aparece, Víctor, me parece que sigue apagado su micrófono
y por lo menos yo no lo escucho y parece que ni Briseida ni Daniel lo escuchan. Entonces, a ver si en cuanto lo consiga, pues ya nos contactamos con usted. Bien, entonces, primero, en México, evidentemente, casi no hay cultura de hacer testamentos. Pocas personas hacen testamento. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, las personas que fallecen sin haber dejado disposición testamentaria, bueno, se van a regir por lo que establece la ley. La ley establece quién se va a quedar con sus bienes, con sus derechos, con sus cargas y con sus obligaciones. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva, con el número 4. Emelín, por favor, apóyenos si fuera tan amable. Sí, maestro Ivy. Gracias. A los juicios sucesorios se les llama testamentarios cuando, habiendo dejado expresado su voluntad, el autor de la sucesión en un testamento, la transmisión del patrimonio hereditario se debe ajustar a lo ordenado en dicho testamento. Muy bien, entonces, en resumen, los juicios sucesorios van a ser dos, ¿sale? Van a ser testamentario o intestamentario. Si la persona que falleció dejó una disposición testamentaria, tenemos que ceñirnos o tenemos que apegarnos a lo que dice el testamento, ¿sale? Si no dejó disposición testamentaria, entonces haremos un juicio sucesorio ab intestato o un intestado, ¿no? Como lo conocemos vulgarmente. Alcalá Zamora dice en la siguiente diapositiva, la número 5, Alcalá Zamora señala que la diferencia esencial entre los intestados y las testamentarias estriba en que los primeros constituyen un proceso de reconocimiento de tipo declarativo con posible litigio entre aspirantes a la herencia, mientras que en la testamentaria propiamente dicha es un procedimiento ejecutivo de tipo divisorio respecto al del caudal relicto. ¿Qué es el caudal relicto? Bueno, pues los bienes que dejó esta persona, ese es el caudal relicto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muy sencilla. Si no dejó un testamento, entonces nos vamos con lo que establece la ley. Y a lo mejor se van a empezar a pelear de quién tiene más derecho, quién no tiene más derecho, quiénes son los hijos, quiénes no son hijos, etcétera. ¿Sale? Entonces, pero en este caso específico estamos en esa hipótesis. En el caso de que esta persona haya dejado un testamento es mucho más sencillo. Se trata simplemente de ejecutar la disposición testamentaria a que hace referencia el autor de la sucesión. ¿Sale? No sé si quedó claro. ¿Tengan una pregunta, alguna duda? No, me parece muy bien. Vayamos entonces con la siguiente diapositiva, la número 6. Si nos hace favor, Viridiana, de ayudarnos. Mucho se lo voy a agradecer. Maestro, sin embargo, Pietro Castro señala que el fin básico de ambos procesos sucesorios es el mismo, la determinación o constitución del derecho concreto de cada heredero participe en el acervo hereditario, determinando, asignándolo y entregándole su cuota. Por este motivo estima correcto el nombre de procesos divisorios que se suele dar a los procesos sucesorios. Muy bien. A lo mejor quizá el error de Pietro Castro que dice aquí es que se haga una división. A lo mejor puede ser, y me ha tocado ver muchísimos casos, en donde el heredero solamente es uno. Entonces no es un proceso divisorio, simplemente es relativo de los bienes de un lugar, del autor de la sucesión, pasan a ser bienes del heredero, ¿sale? Cuando es único el heredero, ¿sale? O único el legatario, a lo mejor es único un solo bien el que dejó y lo dejó en un legado, pues simplemente se transmite de la propiedad del autor de la sucesión, se transmite al nuevo legatario, ¿no? Quizá puede ser ese caso específico, pero bueno, es básicamente eso, es decir, es la transmisión de los derechos, de los bienes, de sus cargas y obligaciones del autor de la sucesión a los que van a ser herederos o legatarios según el caso, ¿sale? Vayamos con la siguiente diapositiva. No sé si quiere estar por ahí Briseida, no veo a Briseida, pero esperemos que esté por ahí y que nos apoye con la siguiente diapositiva, con el número 7, por favor. Sí, profe, aquí estoy. Ok, Es gracias. que puse que mi celular porque se le andaba acabando la batería. Ok. Voy. Órganos y sujetos sucesorios. En forma similar, a lo que ocurre en el juicio de concurso, en los juicios sucesorios encontramos diversos sujetos y órganos, los cuales tienen en estos una participación específica. Ok, muy bien. Vamos a ver cuál es esa participación y cuáles son esos órganos. Es importantísimo. Vayamos con la siguiente diapositiva. Emelín, por favor. Aparte del juez y del tribunal de segunda instancia, en su caso podemos mencionar los siguientes órganos y sujetos. 1. El ministro público, que actúa como representante de los herederos ausentes
menores o incapacitados sin representante legítimo y de la beneficencia pública mientras no se haga la declaración de herederos. Ok, muy bien, empecemos con esto. El Ministerio Público dice... el Ministerio Público. Entonces, bien, es importante. El Ministerio Público va a representar a los herederos y a los ausentes hasta en tanto no se haga una designación. ¿Vale? Entonces, el primero que participa es el Ministerio Público, o el primero que vamos a mencionar es el Ministerio Público. Otra persona muy importante es la siguiente, el albacea. La siguiente diapositiva, la número 9, dice, el albacea que debe ser nombrado por el testador, los herederos o el juez, y en general es considerado como el administrador de los bienes hereditarios. Entonces, ese es el siguiente paso. La persona designar albacea. En algunos estados de la República o algunos otros códigos sí establece y sí aparece la figura del albacea provisional. Es decir, desde que se abre juicio sucesorio, desde que se denuncia un juicio sucesorio, testamentario o intestamentario, automáticamente en ese momento se designa un albacea provisional. En Baja California Sur no. En Baja California se lleva el trámite, se hace la Junta de Herederos, y hasta la Junta de Herederos hace designación del albacea en caso de intestamentarios o en caso de testamentarios, bueno, pues el que designe el autor de la sucesión. ¿Sale? Vayamos con la siguiente figura que también es muy importante. Perdón, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Si fuera tan amable, ¿dónde está Viridiana? ¿Esa fue Viridiana? Viri, por favor, si fuera tan amable. Viri. Viri. ¿Me escucha? Ajá, ya le escucho ¿Me perfectamente. escucha? Sí, ya le escucho. Empieza, es quién, ¿verdad? Sí. Es quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la formación de inventarios, la administración de los bienes, la rendición de las cuentas, el albaceazgo, la defensa en el juicio y fuera de él, de la herencia y de la validez del testamento, y en general la representación de la sucesión en todos los juicios. Ok, muy bien. ¿Alguien me explica esto, por favor? Si fueran tan amables. Se lo repito, dice, es quien tiene a su cargo, entre otras cosas, la formación de inventarios, la administración de los bienes, la rendición de las cuentas del albaceazgo, la defensa del juicio y fuera de él, de la herencia y la validez del testamento y en general la representación de la sucesión en todos los juicios. Ese tiene a su cargo, entre otras cosas, la formación de inventarios, la administración de los bienes. Bien, ¿qué se les ocurre? Sucesorio. Perdón, ¿lo puedo repetir, Viri, por favor? No lo escuché. Es la persona de... ¿Es la albacea? Es de la albacea. Ajá. Es el que promueve para que se abran todas las etapas del juicio sucesorio. Sí, los demás pueden promover, pero realmente quien debe promover es el albacea. El albacea tiene a su cargo la formación de inventario. Bien, vamos a verlo más adelante. El juicio sucesorio se va a dividir en 4 secciones. La primera es esta, la que hace referencia, la formación de inventarios, es decir, perdón, aparte de la declaración de herederos, que es la primera, rectifico. La primera es la declaración de herederos, reconocemos quiénes son los herederos. La segunda es la formación de inventarios y avalúos. Vamos a ver, como decía Briseida muy bien, si el patrimonio del autor de la sucesión eran bienes, derechos, cargas y obligaciones, es indispensable que en la formación de inventarios determinemos cuáles son esos bienes, cuáles son esos derechos, esas cargas y esas obligaciones, para ver cómo lo vamos a repartir. Es decir, antes de repartirnos necesitamos saber qué es lo que hay. Esta etapa es muy importante y corresponde al albacea, a la formación de inventarios y avalúos. ¿Sale? Y evidentemente la administración tiene que administrar los bienes. Hay ocasiones donde la sucesión son bienes o los bienes de la sucesión pues sean negociables o que dejen rendimientos. Entonces, si es un terreno o si es una casa, pues poco tiene que administrarse. Pero si el autor de la sucesión es dueño de un negocio, de un hotel, de una tienda de abarrotes, tiene que administrarse día a día. Es decir, esos ya son bienes del autor de la sucesión y en ese caso de los herederos, sí que hay que administrarse día con día. Entonces, primero es la declaración de herederos, la primera etapa del juicio sucesorio,
saber quiénes son los herederos, después la formación de inventarios y avalúos, después la administración y luego la partición. Son las cuatro etapas que va a formar el juicio sucesorio y testamentario o testamentario según el caso. Pero, reiteramos, puede ser que sean simultáneamente, porque reitero, habrá ocasiones donde sea necesario que desde que fallece el autor de la sucesión, desde ese momento se requiera administrar bienes. ¿Sale? Entonces es muy, muy importante que tengamos eso presente. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Maestro, ¿y cuando no hay conformidad de que la persona designada sea el albacea, qué pasa? Cuando yo no Bien, estoy de sí, acuerdo. puede presentar la inconformidad, ¿no? Pero tiene que ser con consenso de los herederos. Primero, si es juicio sucesorio testamentario, entonces en ese momento se tiene que respetar quien designó el autor de la sucesión para que sea el albacea. Si no, los herederos por mayoría de votos eligen, o por mayoría de caudal hereditario, eligen quién va a ser el albacea. ¿Vale? Entonces, si hay inconformidades, tendrán que presentar cuáles son las causas de inconformidad y ventilar un incidente en el juicio. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, alguna duda más? Bien. Investiguen qué es el inventor, la siguiente diapositiva, por favor, si fueran tan amables, para que ahorita que regresemos ya vayamos con el interventor y les pregunto yo a ustedes. ¿Sale? Ya regresamos, les mando el link. Gracias, qué amables.